presentando al siguiente expositor. Estaré dando brevemente su hoja de vida. El mismo posee licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua, maestría en Derecho Procesal de la Universidad Santa María la Antigua también, maestría en Derecho Procesal del Instituto de Estudios Jurídicos de Nicaragua, especialización en Sistema Penal Acusatorio de la Universidad de las Américas, especialización en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad de Panamá, especializaciones en metodología de la investigación científica de la Universidad de Panamá, docente universitario de la Facultad de Derecho en el Centro Regional Universitario de Colón del 2015 a la fecha. Entre los años 2007, 2010 y 2011 ocupó diversos cargos tales como escribiente, secretario judicial, asistente fiscal en diversas personerías y fiscalía de la provincia de Colón, asesor legal en la Gobernación de Colón entre el 2015 a julio de 2016, defensor público asignado al Sistema Penal Acusatorio de la provincia de Colón de agosto de 2016 a marzo de 2025 y actualmente asesor legal de la Asamblea Nacional de Diputados desde marzo de 2025. Con el tema presunción de inocencia, garantía fundamental y desafío práctico, recibamos con un fuerte aplauso al Magister Hugo Real. El mismo posee una hora para la exposición. Muy buenas tardes. Una hora. Una hora. No se preocupe que yo no voy a hablar una hora. Una hora. La casa profesor Carlos Puyol. Bien, espero que se encuentren bien. Ayer estaba escuchando mi hoja de vida, ¿no? A veces la escucho y a veces no pienso que estoy yo, pero en el caminar de la vida uno va haciendo cosas que a veces no se acuerda. Pero bueno, yo he venido el día de hoy, les agradezco la invitación al comité organizador y en ese sentido, gustoso acepté venir a compartir un poco de una idea, unos comentarios, porque no sé si me escuchan bien con este micrófono. ¿Me escuchan mejor ahora? ¿No? ¿En el otro? A ver. ¿Y ahora? ¿En este? Yo creo que viene a compartir con ustedes el día de hoy un poquito de ideas y comentarios sobre presunción de inocencia como garantía fundamental y un par de desafíos prácticos. En ese sentido, yo acá arriba me siento como un poquito amarrado. A mí me gusta caminar, yo soy bastante inquieto, así que yo voy a coger un poquito del profesor Puño, que el profesor Aldo, que caminó por acá, pero bueno, me tocó de último, sé que ya están cansados por ahí, ya están viendo los compañeros que estaban en el burrito 5, así que espero no aburrirlos con un par de comentarios, un intercambio de ideas sobre la presunción de inocencia. Fíjense, presunción de inocencia, una expresión, frase, principio, aseguro que la mayoría lo conoce ampliamente por películas, series de televisión, tema de todo esto de Marco, de juicio, de cristal, la presunción de inocencia. Una frase bien utilizada por los abogados cada vez que hay que representar o defender a una persona, la presunción de inocencia. Es algo muy utilizado como, por ejemplo, cuando se utiliza mucho, no hay un solo político perseguido por justicia que diga que le están violando el debido proceso y que le están violando la presunción de inocencia. En parte tienen razón, pero eso tiene un porqué. Y eso es lo que yo quiero conversar con ustedes hoy, sobre cuáles son los aspectos que tenemos que tomar en cuenta, tener claridad, como entiendo que ustedes todos van a ser abogados, espero que sí, como futuros abogados, para cuando invoquen esta garantía, este principio de la presunción de inocencia, saber de dónde viene, cuál es su base fundamental, entenderlo, porque a veces mencionamos las cosas sin saber su verdadero impacto o su verdadero contenido. Entonces esa es la parte jurídica que quiero compartir el día de hoy. Van a tener 4 temas, un par de conceptos básicos, porque es importante, señores, ustedes se están formando para ser abogados. Ustedes se están formando para ser abogados, entonces tenemos que hablar como abogados. Tenemos que hablar como abogados y entender los conceptos como abogados. Somos personas porque todos vamos a nuestra casa y todos pertenecemos a la sociedad.
día de hoy, ni tampoco voy a entender por qué, perdón, ni tampoco voy a explicar por qué no vamos a poner esa discusión filosófica. Al final del camino, señores, independientemente de cuando no nos guste una ley, y la ley está vigente, la ley. Ejemplo facilito, está la ley 462, la ley de la muerte, la ley de no sé qué cuánto, la ley de no sé qué tantas protestas sociales que hubo, y al final ¿dónde está la ley? Ahí, yo no estoy diciendo que esté bueno, que esté malo, que estoy en contra, que no estoy en contra. Lo que sí sé que pasó por la asamblea, se aprobó, se utiliza la constitución y ahí está la ley. Ya el tiempo dirá si es bueno o es malo. Ahí cada uno respeta su opinión, si es bueno o si es mala, yo no me voy a meter en eso. Al final del camino, hay que hacer cumplirla mientras no la derogue, mientras no la cambie, hay que cumplirla. Esa es la ley. Entonces, dedicando a la posibilidad, vamos a ver un par de conceptos básicos. Me es importante y obligatorio que ustedes tengan claramente diferenciar presunción como con su uso cotidiano y presunción cuando estamos hablando en el contexto jurídico. Ahí en pantalla, bueno, me puso toda una vez, no importa, ahí a mano izquierda dice presunción humana. Señores, todos aquí presumimos. Todos ustedes en algún momento han presumido algo de alguien, algo de su pareja, algo de su marido, algo de su mujer, algo de su hijo, ustedes han presumido. Dicen, él llegó tarde, en algo malo, se está portando mal, porque está nervioso cuando lo estoy preguntando, y están presumiendo. No tiene prueba, ya se le revisa el teléfono, le encuentran algo, ya ahora está la prueba. Pero cuando uno en su vida diaria asume, por ejemplo, que alguien entra por esa puerta, que llegó tarde, la hora, por decir algo, era a las 3, la persona llegó a las 3:30, entonces presume que la persona es irresponsable. Pero también puede presumir que le pasó algo en el camino, pero también puede presumir que se le fue la onda o lo que sea. Pero ahí viene el escenario, usted puede presumir lo que usted quiera. El tema va a ser cuando usted comienza a hablar con la persona y entender por qué la persona llegó. O no entender, que le explique. Y entonces en ese diálogo, de repente la persona le dice, no hubo un tranque, mira, que está la foto, no sé qué, y entonces la presunción que usted tenía se la destruyó una prueba o se aclaró el concepto. Eso es presumir como ser humano. Pero ese tipo de presunciones no son las mismas cuando hablamos de derecho. Cuando hablamos de presunciones jurídicas, el derecho, la ley, crea presunciones. Y ya no son las que yo pienso que porque el compañero que va entrando ahí acaba de entrar y llegó tarde. Yo no sé si estaba, yo no sé si salió, yo no sé si no tiene la que ver aquí, yo no sé si está perdido. Son presunciones mías. Pero cuando ya la ley te crea una presunción, la ley te lo dice, es mucho de ejemplo. No solamente la presunción de inocencia, está la presunción de minoría de edad, porque resulta el tema de la ley penal de adolescente. Cuando la fiscalía, la policía, uno de esos niños por ahí que andan portándose mal, invoca que es menor de edad, la policía tiene que presumir que es menor de edad. Tiene que presumir, o sea, tiene que creer que es menor de edad, entonces le toca a ella. Casualmente cuando el menor está por aquí, creo, y entonces le toca investigar si esa persona es menor. Pero esa investigación, ¿qué es? Verificar esa presunción de inocencia. Si yo encuentro el certificado de nacimiento y tiene más de 18 años, la presunción se destruye inmediatamente. Porque la ley obliga, cuando un menor de edad presume que es menor. La ley obliga que cuando estamos acusando a una persona de un delito del Ministerio Público, la ley obliga que a la persona se presuma su inocencia. O sea, la ley crea y establece un moldeamiento de pensamiento que debe ser definido como una prueba. Por eso es que cuando ya vemos temas de presunciones que van por ley, también por ejemplo en el derecho laboral hay una presunción de la relación de trabajo se presume. Cuando un trabajador lleva a un empleado del Ministerio de Trabajo, el trabajador no tiene que probar que él trabaja para él. El empleador es el que tiene que demostrar que él no trabaja para mí si fuera el caso. Ahí hay una presunción. Y en muchas áreas del derecho ustedes van a encontrar presunciones. Pero señores, las presunciones de ley tienen a la ley. No es que yo manipulé, es que yo pensé, yo inventé las presunciones de ley tienen que estar creadas por ley. Y hay de dos tipos: las que admiten pruebas de contrario y las que no admiten pruebas de contrario. La presunción de inocencia que les voy a conversar un poco el día de hoy es una presunción que admite pruebas de contrario. Todo el mundo se presume inocente, salvo pruebas de contrario. No, yo no fui para allá, mira, aquí estaba, estabas allá.
detuvieron la persecución. Ya me la detuvieron. No, que yo no lo maté, el capitán yo como lo maté, decía que tuve polvo en la mano, culpable. No me detuvieron. Porque, señores, no confundir la presunción con que las cosas tienen que ser así. Y ahorita les voy a detallar un poco, porque la gente invoca que a mí se me considera inocente, sí, pero hasta el momento que se prueba lo contrario. Por ejemplo, creo que todos aquí conocen al presidente Martinelli. Ya, que todos lo conocen, ¿no? Ya el señor no puede hablar de presunción de inocencia. No estoy hablando que el proceso sea bueno, que haya sido humano, que haya sido político, eso no me interesa. Pero lo que sí es real es que el señor ya está condenado. Una sentencia en firme. Entonces ya esto puede haber presunción de inocencia, pues está condenado. Y si fue por la buena, que si fue por la mala, que si el sistema fue bueno, que esa parte a mí no me interesa y no me voy a meter, eso no es asunto mío. Yo no estoy aquí para defender el sistema judicial, que bastante problema tiene, pero tiene cosas positivas. Entonces, frente a ese escenario, la presunción se destruye con prueba de contrario. Para el caso de él, aunque funcionó, ya había prueba y lo condenó. En el fondo no va a ver. Pero bueno, presunción de inocencia, señor. Principio jurídico que moldea y obliga a los juzgadores, a los operadores de justicia, a considerar que una persona es inocente hasta que llegue el momento con una sentencia firme que no admita recurso alguno, es culpable. Bastante romántico y bastante, pero ahora se lo voy a desglosar para mayor comprensión. Pásame la diapositiva, por favor. Bien, dicho esos conceptos básicos, me interesa que lo separen. Vamos a ver entonces los tres estadios, los tres momentos, las tres, ahí yo le puse las tres manifestaciones. Ahora yo les digo los tres componentes, las tres patas de la silla o del banquito de la presunción de inocencia. Entonces, en ese sentido, adelante por favor. Dale. Bien. ¿Por qué la presunción de inocencia, señor, es un derecho fundamental? Haciendo un poquito de historia del derecho, señores, y también de repente lo que son bien religiosos se acordarán de algo que se conoció como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, cuando o estabas con Dios, estabas en contra de Dios. No es que si no estás conmigo, puedes estar en otro lado, pero no es contra mí. En la Santa Inquisición, en la época de la Santa Inquisición, estabas con Dios. Si no estaba contigo, estaba en contra de Dios. Y si estaba en contra de Dios, entonces el Señor prueba porque ya venía la hoguera, la tortura, para entonces expirarte los demonios y poder entonces corregirte, que te salvara. Y para poder matarte más rápido, tener que confesar el nombre de otro. Y así se seguía alimentando la Santa Inquisición de víctimas de él. Y en la Santa Inquisición se partía de que la persona ya era culpable. No se partía que la persona era inocente. O sea, se partía que era culpable y tú tenías que demostrar que tú eras inocente, que tú estabas con Dios. Pero cuando comenzaba a tratar de demostrarte, te decía que es Dios lo que te está manteniendo a debatirme, decir que te mantiene la resistencia, hay que mantenerte más fuerte. Bueno, y un poco de barbarie que vivimos. Ese tipo de barbarie que nosotros hemos vivido como seres humanos, señores. No me acuerdo por allá, antes que llegara el Romo, más o menos 1400, 1500, yo no soy muy bueno para esas fechas históricas, pero ese poco de barbarie que ha vivido la sociedad en su desarrollo como hombre, señores, eso eran cosas legales en esa época, eso eran cosas legales. Hoy en día creo que es imposible o ilusorio pensar que me va a llevar, uno dice el sistema penal acusatorio y me van a poner fuego en los pies para que yo confiese la verdad. Me parece que por lo menos esa página la hemos pasado. Y el hombre ha ido desarrollando límites al poder. Los derechos fundamentales, señores, la maestra, todos y todos. Para eso hay que ser inclusivo, todo y todo. Los derechos fundamentales son límites al poder. ¿Al poder de quién? Del Estado. El Estado, señores, es ilimitado. La justicia tiene que tener límites y control. Cuando la justicia pierde sus límites y sus controles, y esa es la causa. ¿Cuál es la primera barrera que la sociedad ha encontrado para poder poner límites y controles al poder del Estado? Primero, que ya los Estados, el poder no lo administra el gobierno de Panamá, el poder lo administra la sociedad.
en un Estado secular. Porque vivimos en su lugar, como dice la Biblia, se lo que es necesario, lo que es Dios, pero así no. Primero es el primero. Tiene que separar el fanatismo, separar la creencia, separar la fe de la administración. No todos creemos lo mismo, ¿sí? No todos creemos lo mismo. Entre cabello acá católico, yo creo en la papa, o yo creo en no sé qué cosa. Estamos en una sociedad diversa, cada quien cree lo que quiera creer. Entonces, el primer control es eso, tengo un Estado secular. Los segundos son, señores, de la mano de eso, los derechos fundamentales. ¿Cuáles son los más recientes que Panamá ha firmado? Cuando digo reciente hablo del siglo pasado y este siglo. Cuando hablo del siglo pasado estamos en 2025, el siglo pasado fue en 1999, atrás, que fue el siglo XX, ahora estamos en el siglo XXI. Estoy diciendo bien, ¿no? Estamos en el 21 y el 22. Estamos en el 21. El que se acabó en el 29 fue el 20. O sea que el señor, bueno, yo he vivido ya 2 siglos, nosotros ya llevamos 3. Tenemos bastante tiempo en esta tierra. Entonces, les puedo hablar. Miren, lo que por ahí han tenido su clase de historia de derecho, sé que han tenido que escuchar de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, en su artículo 7, en su postulado 7, ellos cansados de la barbarie, de la Santa Inquisición y de los reyes, le quitaron la cabeza a todos los reyes, un día se aparecieron. Vaya, utiliza la iglesia que se llama un resumen de la Revolución Francesa. Pero lo más importante que salió ahí fue de manifiesto. La Declaración de la Revolución Francesa, en su artículo 7, se estableció la presunción de inocencia. Que toda persona se considere inocente hasta que se declare culpable en un juicio. Pero estamos hablando de 1700, creo que por allá. ¿Nadie puede ayudar con eso por ahí? ¿Mil qué? 1789, ese número me suena por ahí. Por ahí va la cosa, pero ayer, señores, se comenzó a hablar. Pero hoy Panamá no ratificó eso. Panamá no lo firmó. Para esa época todavía ni los noticios no soñaban con ser presidente. Ni Molino, ni Varela, ni yo está por aquí. Pero de reciente data, el siglo XX, tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de los Derechos Humanos. Y un poquito más joven, tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos, que son instrumentos que establecen derechos fundamentales y que Panamá suscribe y que son obligatorios. ¿Por qué los derechos fundamentales son tan importantes, señores? Porque los derechos fundamentales, como se veía hace un rato, limitan el ejercicio del poder del Estado. Son irrenunciables, no son negociables, son imprescriptibles. Y simplemente tú no tienes el simple hecho de ser una persona, de ser ser humano. Como derecho a la vida, derecho al trabajo. Derecho a la vida, derecho al trabajo, no que el Estado me tiene que dar trabajo, eso no. Usted tiene el derecho de buscar trabajo. Son dos cosas muy distintas. Derecho a la vida, derecho al trabajo, derecho a la educación. No es que yo tengo que regalar la nota, usted tiene que venir a estudiar y pasar. Ese derecho a la educación no es que yo le regalo la nota, ¿ya? Un comercial ahí. Entonces, derecho a la salud y un poco más. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué se lo menciono? Ahí en pantalla tienen la Convención Americana de los Derechos Humanos, se la puse en azul, el artículo 8.2, principio de presunción de inocencia. Al Panamá firmar esto, es obligatorio cumplimiento para Panamá garantizar este principio y obligatorio cumplimiento de Panamá incluir en todas sus normas. Y obligatorio cumplimiento que ninguna legislación panameña puede entonces vulnerar la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero cuando tú firmas eso como Estado, tienes que ver obligado hasta cambiar tus propias leyes para respetar esas convenciones. El 8.2 de la Convención Americana de los Derechos del Hombre establece toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. Presumir. Recuerden que les empecé diciendo que era presumir. Tomar por cierto, no esa parte no se lo dije, pero tomar por cierto algo hasta que me prueben lo contrario. Una definición más sencilla que me quedaba por fuera. Yo presumo que tomo por cierto por esa persona es inocente, pero hasta que me prueben lo contrario. Cuando me lo prueben ya se fue a la porra la presunción. El 8.2 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos, Panamá lo ratificó. Ahora sí, la que sigue por el amarillo, viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es el instrumento jurídico convencional más firmado en la historia actual de la humanidad. Panamá no se escapa de ahí. Y bueno, también hay que decir pequeño comercial. Panamá firma todo lo que tengo una
Palma no sabe cómo lo va a cumplir, pero lo va a firmar. Ayer casualmente, ayer en la asamblea aprobaron 2 o 3 convenios más que yo puse y estaban firmados. La semana pasada aprobamos 3 más. Bueno, están firmados. No sé ni en qué son, pero estaban firmados. Palma no sabe cómo lo va a cumplir, pero estaban firmados. Pero es posible cumplir. Hoy está cumplido. O son muy interesados en que se cumpla, porque aquí ya toca una malla social muy importante. Que el derecho penal siempre nos va a afectar a todos en cualquier momento. Aquí todos, en algún momento tuvo que haber metido un problema penal. El derecho penal no discrimina. Y en esto no le estoy diciendo que ustedes sean delincuentes, sino para mí, usted pasaría aquí y se distrae, y atropella a un señor y lo mata. ¿Ya? O usted va saliendo y acá mi compañera Ortega, que es bastante activa, viene y me pega, que la denuncia, ella tiene un problema penal, yo soy víctima de la reportada. Entonces, todos estamos expuestos, no hay una sola persona que esté expuesta a un problema penal. Siempre se va a quedar. Entonces, ahí es donde cobran interés y cobran especial relevancia las garantías fundamentales, que son los derechos mínimos, las reglas mínimas que todos tienen que ser, que todos tenemos derecho. Dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 11, presunción de inocencia. Casi que dice lo mismo de la americana. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se apruebe su culpabilidad, conforme a la ley de juicio público, en el que se le haya asegurado toda la garantía necesaria para su defensa. ¿Cuál es la diferencia de la americana con la de derecho universal? La Declaración Universal es más amplia. Fíjense en la parte amarilla, como las 3 últimas palabras, garantías necesarias. La Comisión Americana no lo dice, pero lo dice en otros artículos. Pero hablando específicamente de la presunción de inocencia, el concepto es más abarcador, pero no son contradictorios. No piensen en una es mejor que la otra. Las dos son buenas, las dos para no las firmó, las dos para no las tiene que cumplir. Pero bueno, ahora vamos con la norma criolla, la de nosotros, que tiene que ir en armonía con eso. Nunca se olviden de esto, señores. Lastimosamente la universidad no da una materia de derecho convencional, sino que lo tenemos inmersos en los contenidos académicos de la materia. Pero sí me he percatado mucho, y creo que estudiante le paso ese dato, para que no lo comenten, señores. El derecho convencional, para más estoy de acuerdo con eso, está la norma, eso es supranacional, y nuestras normas tienen que ir en armonía. Si no van en armonía, se vuelven inconstitucionales, porque están vulnerando la nacional. Pero bueno, eso es otro asunto. Vamos a la que sigue, que entonces vamos con el artículo 22. Sí, 22 de la Constitución Política. Esa es nuestra Constitución vigente desde 1972. ¿Qué pasa con este artículo, señores? Ese es nuestra garantía fundamental panameña, que va en sintonía y armoniza con la Declaración Universal, con la Declaración Americana de la presunción de inocencia, donde me tienen que tratar como inocente hasta que se me pruebe lo contrario, hasta que eso siento yo reitero, hasta que se me pruebe lo contrario. Y ahora les voy a dar un par de tips. Pero primero tenemos que entrar con la base constitucional, la base jurídica, para entonces ir ya desmenuzando el concepto. La persona acusada de haber cometido un delito tiene el derecho a que se presuma su inocencia. Ayúdame. Dice que las personas, en el artículo 22, dice que las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público, que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Muchas gracias. ¿Tiene ¿cuánto le ponemos? ¿No cuánto le ponemos? El 1 a 10, pues. Un aplauso por Ortega, que le dio. Bien. Artículo 22, señores. Ese artículo 22 se parece bastante a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Y por qué yo quiero destacar garantías establecidas? Por el tema de la garantía, las reglas, los procedimientos. Eso no lo dice la Declaración Americana, pero lo dice la Constitución. Y ahora van a ver por qué
tiene una implicación repetida, tiene 3 ejes de pensamiento, o tiene 3 aproximaciones, o ustedes lo pueden abarcar, o lo pueden desmenuzar, siente como la forma que ustedes se sientan más cómodos. Pero ese artículo tiene, yo le digo, los 3 pasos. El debido proceso, que es el 32, también lo tiene. Este 22, ese 22, lo único que tengo que reconocerle es que el artículo 22 tiene un párrafo arriba y un párrafo abajo, pero para lo que nos interesa aquí en este momento, si tiene una constitución por ahí o la ven en el celular, se van a dar cuenta que ese texto que está a mano izquierda lo van a ver en la mitad del artículo 22, o sea, en el segundo párrafo. Y le puse colores para tratar de que vean cuáles son las 3 concepciones, la composición tripartita de la presunción de inocencia según nuestra Constitución. La parte amarilla es como inicia este párrafo y es donde te dice las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia. Ese es el primer escenario que analizar y eso te establece una regla de trato. Te está mandando al operador judicial cómo debe tratar a una persona incluida en un proceso judicial. ¿Cómo lo tiene que tratar? ¿Cómo? Como inocente. Lo tiene que tratar como inocente. ¿Cómo? No ha dicho que es inocente, porque eso se va a debatir más adelante, pero te tengo que tratar como inocente, porque cuando empieza el proceso hay una presunción de inocencia, pero el fiscal, la fiscalía, tiene la carga de la prueba y van a hacer su trabajo y tratar de probar que la persona es culpable. Entonces la norma que mandata, la norma constitucional mandata a que la persona sea tratada como inocente. ¿Por qué? Porque es la fiscalía, a través de la fiscalía, la que tiene la obligación de probar que esa persona es responsable. Porque si partimos de lo contrario, partimos de un juez que esté pensando, no, este país es culpable. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacerlo más? ¿Para qué ponemos garantía? ¿Para qué ponemos controles? ¿Para qué ponemos mismicidad de la prueba? ¿Para qué ponemos diligencia? ¿Para qué ponemos declaraciones? Apaga y vámonos, y este man es culpable, ya condenado. Entonces se parte de un pensamiento que esta persona es inocente y es la fiscalía la que tiene que vencer esa premisa, esa presunción. ¿Con qué? Con pruebas. Y ahí viene el segundo escenario, que es la participación que está en verde. Tócala de nuevo para que se salga el segundo punto. Un juicio penal justo es lo que te manda, que está en el centro ahí, que de repente se me mezclaron con un poquito, mientras no se pruebe su culpabilidad. Mientras no se pruebe su culpabilidad. Quiero destacar la palabra no se pruebe. ¿Dónde la fiscalía tiene que probar a una persona que es culpable? En un juicio. En un solo lugar, señores, en un juicio. No en una audiencia de medidas cautelares, no una audiencia de secuestro, no en los medios, no cuando lo aprenden, son otras cosas del proceso. El único lugar o el único momento procesal, por decirlo de la forma correcta, el único momento procesal, utilizando la dogmática penal correctamente, el único momento procesal donde se decide si tú eres, y los términos correctos son culpables o no culpables, porque inocente o culpable se deja para cuando eres juzgado por un tribunal de conciencia, ese es otro escenario. Pero la mayoría de las personas nos sometemos a un tribunal de juicio, que es donde somos juzgados por un tribunal de derecho, y ellos, como no les contan si somos inocentes o culpables, porque no deciden con su conciencia, sino con las pruebas, ellos nos dicen que usted es no culpable o es culpable. Esos son los términos de palabra. Cuando hablamos de inocente o culpable es cuando un jurado de conciencia es tú para un ciudadano muy corriente, que no es abogado, que juzga de acuerdo no al derecho, sino a su conocimiento, sino a su convicción, según su conciencia. Entonces esa persona dice sentir inocente o culpable. Que modestia aparte, tenemos un excelente profesor, excelente abogado, pero está bastante de tipo de juicio, el doctor Carlos Pullón. Así que si da clase con él, aprovecha el señor de tratar de sacar la mayor información posible. Es un grado bruto de eso. Así que el juicio penal justo, mientras no se apruebe su culpabilidad, el único lugar donde se aprueba tu culpabilidad es un juicio. O sea, tienes que ser tratado en todas las fases del proceso. Cuando te imputan, es la primera audiencia. Cuando te controlan la presión, cuando te deciden tu medida cautelar. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo trabajé por muchos años
trabajé por muchos años como defensor público, hice miles de audiencias y miles de veces tuve que repetir esta explicación. Nunca me cansé porque cada persona vive su vía crucis y tiene derecho a conocer qué está pasando. La persona me decía, pero, licenciado, si yo soy inocente, ¿por qué me han tomado la detención? Sí, me tienen que tratar como inocente. Pero espera, ahí es donde está el juego de las palabras de la ley. Es que aquí no se ha decidido si tú eres inocente o culpable. Y yo sé que por una persona que en una audiencia de ahí de toda la acusatoria y la manda para allá facultorio, va a decir, vamos a estar un poco de larga, pero no voy preso, no me importa a mí si es ahora o no voy preso. Pero bueno, la ley establece diferentes estadios procesales, diferentes momentos procesales. Esa audiencia de imputación donde se decía aplicar una medida cautelar no es un juicio, ahí no se está decidiendo si es inocente o culpable. Y la medida cautelar de detención provisional es una medida con otra idea filosófica, con otra dogmática penal, con otro fundamento lógico distinto, porque es entonces ya no vamos a ver la responsabilidad de una persona. Lo que se quiere evaluar es lo que se evalúa es asegurar que el proceso pueda llegar a dónde, al juicio, que allá es que se va a decidir si tú eres inocente. Pero no solamente que el proceso pueda llegar allá, también en la norma está que la víctima llegue en buen estado allá y se proteja a la víctima. ¿Por qué? Si la norma, señor, así se ha ido desarrollando la norma. Y el juez, cuando decide las medidas cautelares, tiene que evaluar una serie de reglas que están en el artículo 227 del Código Procesal Penal y él decide si esa persona puede esperar su juicio en libertad cautelada, ya sea firmando, ya sea saliendo de su casa, ya sea saliendo del país, del catálogo amplio que está ahí, o lastimosamente tiene que ir para tutoría de la juicio y con tutoría en el centro de la rehabilitación, que es el nombre correcto de la ley. Entonces, esa audiencia, aunque la persona, y se lo digo por experiencia, con muchas personas yo me fui a un juicio, está por eso, en el juicio, en la esperanza, y en el juicio declarado inocente, y se tuvieron que aguantar 1 año, 2 años, y después me dice, ¿y tiempo yo? Me hace preguntas difíciles. Yo te entiendo, pero ese es lo que establece la ley, como que garantizar que esto pasara, que esto no ocurra. Hay formas de revisar en el camino, pero eso sería materia de otro seminario, de otra clase, para entonces empezar con ese debate de la efectividad o no de la revisión de medidas cautelares, que también, con otro comercial más, que se invita a ser el profesor Tuño, excelente en revisión de medidas cautelares, doctor Carlos Tuño, lo recomendamos, asesor jurídico diversificado, oficina está aquí en Plaza Pública, ciudadano Vicente. Si usted piensa contratarme a mí, no. Sí, pero que no vayan allá. Si él no lo fue el caso, yo lo puedo. Bien, entonces, mientras no se pruebe su culpabilidad, hay una presunción de una presunción. Yo no voy a presumir que es una presunción de lo que van a hacer. Bien, mientras no se pruebe su culpabilidad, esa segunda proyección, la segunda regla, que yo tengo que ser vencido. Yo soy la persona acusada, yo tengo que ser vencido en un juicio. Y ese juicio ella se activa en el otro montón de principios: contradictorio, publicidad, control de la prueba, legitimidad, contradictorio, otro montón de principios que me pudiera quedar hablando de eso, pero es en ese momento. Y el tercer escenario, que es lo que se ve en azul, que va muy de la mano con esto, es la valoración probatoria adecuada, que tiene que haber suficiente prueba. Pero suficiente prueba no significa que vaya. Cuando la hago a mí por un homicidio, por un robo, tiene que haber 28 pruebas. ¿No? Hay reglas de valoración. En Panamá se utiliza la sala crítica. Yo lo puedo condenar con una prueba sólida, contundente, yo te lo puedo condenar. Bien valorada, lo puedo condenar. Como también lo puedes absolver y tiene 100 pruebas en contra. Yo no me tengo una para defender, pero la mía tiene tal contundencia que destruye las 100 que tiene a mi favor. Entonces, eso ya es un tema del derecho penal de razonamiento de valoración probatoria, y la regla general panameña es la sala crítica. Así que, esos tres escenarios
que dice la presunción, que mandata la presunción de inocencia son, y lo vamos a desmenuzar, trato en toda la fase del proceso hasta que me declaren ya sea inocente o culpable o culpable o no culpable. En un juicio público. Y tercero, valorando las pruebas. Porque tiene que haber pruebas. Tiene que haber pruebas que venza la presunción de inocencia de la persona. ¿Está que sigue por ahí? Dicho eso, vamos a hablar un poquito de la regla del trato hacia el imputado como inocente. Bien, el arte para adelante, por favor, sigue. El arte para adelante un poco, pero ¿qué quiere decir o qué busca la norma que te traten como inocente? Evitar prejuicios, evitar discriminación, evitar prejuicios, evitar discriminación, y también con esto que el operador judicial y el Ministerio Público, en este caso el ente acusador y el operador judicial, el juez, que tiene que evaluar, se verifique y yo soy inocente, pero el que me acusa es el que tiene que probar. Cuando se toma cualquier decisión, hay que partir de la premisa que esta persona es inocente. Cualquier decisión que se tome y el que está acusando tiene que vencer esa premisa. Partir de cualquier otro escenario, señores, partir de cualquier otro escenario vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas porque ya entonces me está prejuzgando y estamos partiendo mal, y probablemente, no probablemente, si se parte mal y si se motiva incorrectamente, va a haber entonces una vulneración a derechos fundamentales. Miren, ayer anoche, no sé si alguien por ahí se ha enterado, pero el expresidente Álvaro Uribe lo contaron el 10 años por el tema de tráfico de influencia del tema efectivo en Colombia. Bueno, ahora condenaron en primera instancia. Fíjense, no hablo ya Martinelli porque ya Martinelli está condenado. Álvaro Uribe, y yo no soy ni Martinelli Lover ni contra Martinelli, sino que es un hecho jurídico notorio. Pero el presidente Álvaro Uribe, dicen, lo acusaron que había comprado unos testigos para que se contradijeran y no lo acusaran a él, y supuestamente haber sobornado a una persona. Esa muchacha está bien, ¿verdad? Pero la cosa que era que sobornó testigos. Pero no sobornó con plata. Supuestamente, para decirlo en términos criollos, a una persona para que cambiara su testimonio en juicio, a uno le dio un auxilio económico, a otro le dio un apartamento alto de los lagos, o sea, le dio ayuda social, que ellos no calificaban para eso y se las dieron. Le dio un montón de ayudas sociales exactamente después y antes de que cambiaran su testimonio. Y luego eso consideró el tribunal que ella había influenciado. Él había mandado a su abogado a influenciar a su abogado. Pero, sin mayores detalles, el tema es que el señor fue condenado en primera instancia. Ya está condenado. Pero el señor sigue siendo inocente. Colombia también firmó la Declaración Universal, la Convención Americana. No sé qué dice la Constitución de ellos, cómo lo planta, pero sé que lo planta lo debe plantar muy parecido como lo dice nuestra Constitución y nuestro Código Penal, porque son signatarios de la misma Constitución. Entonces, el expresidente es inocente. Si yo en este momento saco un video en YouTube y me pongo a hablar que él es un condenado, que es un corrupto, si no me puede demandar por calumnia pública, porque él es inocente. Ha sido vencido en el primer escenario, en el primer round, en primera instancia, perdón. Pero la sentencia no está firme. El señor estaba impugnada, porque ya lo impugnó. Pero ayer, y hablando de esto ¿y por qué traigo este ejemplo? Por hablar del tema de tratar a la persona como inocente. En la sentencia, cuando la jueza lo condena, le cambia la medida de la sentencia del público domiciliario no de recorte, era que salía del país, y le ordena el ingreso por la edad, le ordena el depósito domiciliario, casa por casa. ¿Qué pasa? El Tribunal Constitucional de Colombia, en atención a la violación al principio de presunción de inocencia, ordenó la libertad inmediata y dio sin efecto la decisión de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque la juez motivó que, en virtud de que el señor había sido condenado en primera instancia y que él había sido presidente de la República y por los hechos que ella había condenado, representaba un peligro y lo mandaba a meter preso. ¿Qué pasó con eso? Consideró la Corte Constitucional que está violando la presunción de inocencia. Porque tu motivación para ordenarle la detención es que lo condenaron, pero tu sentencia no está activa.
Entonces tú estás motivando mal, porque estás diciendo, como yo lo condené, palabra más sencilla y panameña, como lo acabo de condenar, él tiene mucho poder económico y fue presidente, representa un riesgo y voy a meterlo preso. Eso es una violación de la presunción de inocencia de la propia web y lo declaró un tribunal constitucional, por eso se lo digo. Porque la web motivó detenerlo, cambiar la medida cautelar a detenerlo porque lo había condenado. Entonces, es lógico que si yo como juez sé que te estoy condenando, pero mi sentencia no está en firme, porque estoy notificando y tiene un periodo para impugnar, mi sentencia no está en firme. Entonces, si yo voy a decidir una medida cautelar, todavía tengo que pensar que él es inocente. Pero ya a partir de la premisa está condenado, representa un peligro y lo nada. Entonces, eso es un buen ejemplo de cómo se vulnera el trato a una persona, el trato de considerarlo inocente, aún a pesar de que hay una sentencia en primera instancia, pero ¿qué pasó? La sentencia no está en firme. Así que ahí se lo dejo si quieren investigarlo, pero ya ese fallo salió anoche. Bien, para que se el trato de antes le metí un comercial, ahora se lo vuelvo a decir, porque siempre sale ese tema, el trato de la medida cautelar. Te imputan cargo en la primera instancia, en la primera audiencia, la audiencia de imputación, y después se puede abrir el debate a medidas cautelares y siempre puede ir el comentario de la pregunta, ¿por qué te imponen medidas cautelares? ¿Eso es violar tu presunción de inocencia? No, porque no se está, y esa es la explicación más básica que se puede encontrar. Una medida cautelar no decide, en el debate de una medida cautelar, no se entra en la discusión si tú eres inocente o culpable o no culpable. Simplemente, llanamente se discute si tú representas un riesgo para la investigación, si representas un riesgo de fuga, si representas un peligro para o si tienes una sentencia condenatoria vigente, un residente que se está metiendo por la mano nuevamente, vamos a tener que poner una medida más restrictiva, pero no se decide si tú eres culpable o no culpable. Entonces, si bien lo incorrecto es que piensen que una medida cautelar, aunque te ordene la detención, te puede afectar o no te puede afectar, no tiene nada que ver con tu responsabilidad o no. Señor, se lo digo por experiencia allí, el doctor Carlos Tuñón me lo puede confirmar. Podemos estar que, señores, aunque se vea perdido uno de los clientes presos, eso no influye en que si al final te vayan a condenar o no. Señores, cuando uno va a un juicio, nadie puede aceptar, nadie. Yo no tengo idea de mi muñequito de la creación con que yo he ido que no, ustedes van a hacer como 200 años y se van inocentes. O viceversa. Yo estoy jurando que se va culpable y inocente. No, pero para agarrar inocente y se va culpable. ¿Por qué? Porque un juicio depende y descansa únicamente de las pruebas que se practiquen en el juicio. Lo que llegue a ese juicio, lo que se practique en ese juicio, las pruebas que ustedes no tienen idea de la cantidad de víctimas que cuando llega a un juicio, por ejemplo, eso pasa mucho en los casos de naturaleza sexual. 3, 4 años después, ya esa víctima no quiere saber eso, no quiere recordar eso. Y bueno, quiere ir, no la puede obligar. Pero eso ya es otro problema de mora judicial. Que aquí no lo vamos a resolver. Pero lo que sí quiero reiterarles es que, señores, nadie entra a un juicio salvo que haya comprado un trabajo. Haya comprado, haya enviado al tribunal. Es la única forma. Es la única forma. Es la única forma. Usted ya haya pasado por caja y dice, bueno, ya tengo mi sentencia en el bolsillo. Por eso, señores, en conclusión, yo soy izquierdo y yo no enseño izquierdo. Nosotros lo aprendemos usted mismo en la calle. Entonces, ¿qué tal vez por otro lado? Presunción de inocencia, de la medida cautelar. Para terminar esta idea, debate de medida cautelar, señores, no tiene nada que ver con tu responsabilidad. Eso es temporal, subsidiario, momentario, y eso se va a acabar cuando llegue el momento del juicio. Claro,
Si usted tiene su familiar, pero usted que tiene que esperar juicio preso, lo entiendo. Nadie quiere estar preso, eso lo entiendo. Eso lo entiendo. A veces yo en mi casa, yo me bueno, más hace un par de días, ya me siento preso, y eso es estresa. Y se imagínense allá con el centro preferencial. Así que bueno, bien, pásame la diapositiva, por favor. La primera regla, señores, es el tema de tratar a la persona como inocente. Las decisiones el juez tiene que tomar, pensando siempre que esa persona es inocente, que viene a tutelar, se debate eso con una óptica distinta, pero esas decisiones, por ejemplo, no puede ver un juez que se pare y diga, donde un juez comienza a decir que porque esta persona la prejuzga, ya está violando el derecho fundamental. Si usted lo está defendiendo, lo va a ayudar para que pueda darle la decisión. Pero tiene que partir siempre de la base de que la persona es inocente. La segunda manifestación es la regla de juicio penal. ¿Qué significa esto? Que para destruir la presunción de inocencia, el único lugar para destruirla es en el juicio oral, público, contradictorio, donde la persona haya tenido el derecho de ejercitar todas las garantías constitucionales que se le hayan otorgado. Derecho a contradecir las pruebas, derecho a presentar pruebas, derecho a ser escuchado, derecho, bueno, que el juicio sea público, con excepciones, porque el juicio que se puede declarar reservado, sexual, los temas muy sensitivos, se puede declarar reservado, pero ya es garantizando la privacidad de la víctima. Entonces, ¿por qué le manifiesto esto? Porque el único lugar donde le destruyen usted o le pueden intentar destruir su presunción de inocencia es en el juicio oral y público. En nuestro sistema penal panameño tenemos que ubicarlo entonces en el artículo inicio del juicio, creo que era en el 340 de la Constitución, como 380 por ahí, 380, pero se llama así, juicio oral y público. Al inicio, para llegar a un juicio, y esa es la otra, cuando estamos hablando de que a una persona tiene que ser vencida en juicio, señor, usted no tiene idea de todos los estadios procesales que hay que recorrer para llegar a un juicio. Y ahí estamos en la mitad, porque si lo condena después se activa la fase de cumplimiento, y allá lo espera la compañera se cayó. Entonces, para llegar al juicio, todo lo que se tiene que recorrer previo, la audiencia de imputación, levantar el cargo a la persona, que la persona conozca de qué está siendo imputada, debatir con ella controlar, pasar la fase de investigación, que la persona tenga el derecho de presentar pruebas de esa fase de investigación, el Ministerio Público presenta pruebas. Después de todo ese enredo en la audiencia de la acusación, en la audiencia donde se prepara quién va a discutirse en el juicio, 340, 341, 342, 349, más o menos del Código Procesal Penal. Y eso es otro mundo. Una audiencia de acusación, la pelea de acusación es otro mundo. Y después está el juicio de juicio. Allá, después de recorrer, y que tiene, gracias a Dios, hoy en día existe la figura web garantía que no es perfecta, pero es mejor que lo que teníamos anteriormente, va en el proceso controlando, batallando, lo que subamos al saco, batallando contra el poder del Ministerio Público, creo que parece la dicotomía de la vida. El Ministerio Público siempre sabe los medios de comunicación a que hace, que le faltan presupuestos, que le faltan leyes, que le faltan poder. Lo que liquidamos el derecho que hiciéramos es que el quite, se excede. O sea, le dice que le faltan, los que la viven saben que tienen demasiado. Entonces, no tenemos un sistema de justicia perfecto, pero es lo que hay. Dice por ahí. Entonces, después, ya ha llegado ese momento del juicio. Es ahí, en un juicio, cuando el juez toca la ley, que el Ministerio Público comienza a presentar. Y ahí entonces el tribunal tiene que llegar a una decisión. Esa persona es culpable o no es culpable. Ese es el único momento. Antes de eso no pasa eso. No se discute nunca eso. En la audiencia de juicio, el tribunal de juicio, que es colegiado, la mayoría son colegiados, es el que va a decidir: este fulano es inocente, perdón, es culpable o no es culpable. Entonces, un grado de conciencia es inocente o culpable. Entonces, ese es el momento cumbre donde se puede destruir la presunción de inocencia. Porque si lo declaran ustedes no culpable, ya me conozco más o menos la frase trillada con que empieza la sentencia de los tribunales de juicio cuando van a declarar a la persona no culpable. Que ciudadano X, el Ministerio Público, después de la valoración conjunta y
no han logrado vencer el estado de inocencia de la persona. Una palabra más, palabra menos, así empiezan cuando ya te están motivando y explicando que la persona es no culpable, que no han logrado vencer la presunción de inocencia. Porque eso es lo que el Ministerio Público, la Fiscalía, es lo que tiene que vencer. Suficiente prueba para que se destruya la presunción que el juez tiene que tener en la cabeza de que esa persona es inocente. ¿Y cómo lo reescribieron? Prueba. Ese es el segundo escenario o el segundo concepto o manifestación de esa tripartita que le vengo diciendo. La primera hace un rato, tratar a la persona como inocente, toda la fase del proceso. Y la segunda es que el único momento, el lugar adecuado, el lugar indicado es el juicio. Ahí es que se destruye tu presunción de inocencia. Y me acabo de dar algo del camino. Hay muy pocas excepciones a la presunción de inocencia en materia penal, donde se invierte la carga de la prueba y es la persona a la que debe demostrar el ejemplo concreto es la licitud de los bienes que le aprenden a la persona como están vinculados a la deuda de capital, el narcotráfico. En ese tipo de delitos, cuando una persona le quita un carro, le quita una casa, ya el Ministerio Público no tiene que probar que el bien es de origen ilícito. La persona que le quitan la casa, que le quitan el carro, que le quitan la plata, es la que tiene que demostrar el origen lícito. Tiene que explicar lícitamente de dónde lo sabe. Porque el que no lo puede explicar, hay un problema que se llama enriquecimiento injustificado. Y quizás la pueda explicar. ¿Por qué, señor? A nadie le merece una mata de plata abajo de la casa. Dígame todos ahí en su casa. Yo lo más que me encontré en mi vida tirado por ese billete de 20 dólares hace como 20 años. Ahora la vaina no te encuentra un Martinelli tirado por ahí. Entonces, ese cuento, señores, cuando tu nombre, o Jorge llega para allá con un PM allá afuera y él dice, no, yo vendo de chiste, vamos a ir en la Bolívar. Está bien. Y llegó ahí, no, un PM lo tiene todo el mundo ya. Vamos con una página del año, o la Lacuse de esta que pasó, con una transforma, una Lexus, y yo la parqué ahí. No, yo vendo chile, mamón, yo vendo suscripción de manito, ¿ves? Yo su. ¿Y quién es ese carro? Sí, eso me lo. No importa bastante peso. Es un superrentable, sí. Definitivo. Ahora bien, ella llega con la Lexus del año. Como 20 años trabajando. Como 20 años termina de pagar. Así que no termina de pagar. Pero bueno, entonces, ¿por qué digo esto, señores? Porque tú tienes la obligación de justificarle al Estado de dónde cariño sale la plata. De dónde cariño sale la plata. Cuando no lo puedes justificar, es porque el que no puede justificar de dónde viene la plata, señores, es porque o no puede o no quiere. No quiero, no le conviene. ¿Ya? O tiene un suba. No, a mí, este tipo es líquido. Así que esa es la única forma. Entonces, en ese tipo de delitos, porque ahí sí se invierte la carga. Porque nadie le amanece $20,000 en la cuenta del banco, mientras de eso viene de algún lugar. Ahí sí no podemos dar la presunción de inocencia, porque la ley misma te lo dice. Aquí tú eres inocente, aquí no te tengo que probar nada. Tú me tienes que probar de dónde sacaste eso. Si no, nunca la dependencia ahí está preso por eso. El que mata el yaque, el fan. Oh, que inocente, ¿eh? Se es inocente. ¿Por qué? ¿Por qué inocente? Porque no hay sentencia. Si no me lo hagas, destruido. Pero sí, yo conozco los 4 casos, pero sí, después de como está preso. Es porque en una cuenta con un poco de plata, no ha podido justificar. Pero si justifica en el camino, tiene derecho a revisar su medida personal. Entonces yo no me puedo parar aquí a decir que el señor es culpable, porque estaría cometiendo un delito de calumnia. ¿Ya? El señor es inocente, no hasta que se muere. Los tiempos de la política no son los tiempos que hacen. No sé si alguien gusta política o a lo que hará alguna vez en su vida, pero le debo esta reflexión. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política.
jurídico. Ese es el otro. Si algún día se meten en política, lo van a entender. Los tiempos de la justicia no son los tiempos de la política. Son muy distintos. Son muy distintos. Bien. Sí, la otra. El tercer. Así, sí. La tercera manifestación es la valoración de la prueba. Yo le vengo diciendo que la persona hay que tratarla como inocente, esa persona tiene que ser vencida en juicio, pero hay algo muy importante, señores. Tiene que haber pruebas suficientes. No simplemente ir al juicio y que esa persona ya la sentaron y hicimos una pantomima de juicio y presentamos cualquier testigo, cualquier mochinche, un testigo que nadie sabe quién es y habla un poco de gárgara. Eso no es la presunción de inocencia. La prueba tiene que tener la calidad suficiente, que tengan el rigor jurídico necesario para que un tribunal pueda entonces declarar responsable a una persona por un delito. Y hace un ratito le decía con esto no le quiero decir que la manera es una prueba de contra. Y me cortaba con una sola prueba. Con una prueba que puede tener. Pero la prueba tiene que tener la suficiente calidad, rigurosidad. No, hay que nunca decir mucho esta palabra, la suficiente entidad. Me gusta repetir la familia. Suena bonita, me imagino. Pero bueno, al final del camino yo siempre le digo la suficiente calidad. No cantidad. Puede tener mucho, pero tiene que tener una suficiente calidad que pueda destruir la presunción de inocencia de la persona. Miren, ahí le cuento un caso. Una vez una persona, no voy a poner detalle, voy a decir que a grosso modo, este señor es acusado de violación. Y los hechos de imputación eran más o menos que usted, fulano de tal, el día 20 de agosto a las 3 de la tarde en el río por inmunidad, usted penetró vaginalmente a fulano de manera violenta, sin ningún consentimiento y de embarazo. Fíjense, el 20 de agosto, 3 de la tarde, usted penetró a fulano y producto de esa violación, la embarazó. Ese es el hecho que hubo que ir a juicio. Yo no la violé. Que dice que sí, dice que no, a juicio. En el camino, nació el niño de la víctima. Nació el niño de la víctima. Practicamos el juicio, con una prueba, por eso le dio calidad, no cantidad. Había testigos de que el gobierno hizo fallo. Terrible. Habían testigos de que el gobierno no era. Había conversaciones de celular. Tenían una relación clandestina. Era amante, hablar de buen mano. Y la tipa del bananero y la tipa de sobra y puse tu voy a jugar. Esa es la historia de Rapondo. Pero ella nunca dijo eso. Así que fuimos a ver. ¿Qué pasó? El tipo salió inocente. Por la violó. ¿Y saben por qué salió inocente? Porque, como le dije, por ahí escuché un par de comentarios, pero no digo por la pista. El niño nació. Y yo pedí la prueba de ley como la ley. Si la prueba de ley tiene 0% posibilidad del papá. Y fíjense, por eso que le describí el hecho. Cuando uno va a juicio, uno se defiende un hecho. Que Jorge, el 20 de agosto a las 4 de la tarde, estaba en el Centro Regional Universitario. Yo lo tengo que defender de eso. A mí no me importa que estaba haciendo a las 8 de la mañana. El tribunal tiene que ver que si la fiscalía puede probar que estaba aquí a las 4 de la tarde. Porque de eso fue lo que lo acusaron. ¿Y de qué acusaron al señor? Al señor lo acusaron que el 20 de agosto a las 4 de la tarde, en el total, había violado a la mujer y que producto de esa violación había tenido. ¿Ya? Entonces, si es solamente la persona de agosto, esa criatura, el gol no era de él, entonces, si yo no te reniego que no es mío, y entonces, o es todo cierto la acusación,
¿O no? Tiene que ser toda. No, que sí, después de mi juicio me va a decir, no, la violó, pero no la preñó. Usted me dijo que producto de esa violación, ella se la va a tener. Y si ella se la preñar, yo sepa, ella no la viene en madera y ella no se inocente. Y el resto tampoco es sufrir. Inocente. Por suerte del Señor. Si no meten esa parte, sí, porque el gol fue de otro. Si no meten esa parte que la ella resultó embarazada por esa violación, los padres iban a comer. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque gracias a Dios lo conseguí sacar inocente, no por cantidad, sino que yo fui haciendo con una sola prueba. La de ella matar. Ella, cuando le divorcio, pero no había eso así. Ya se problema de ejercicio de eso. Pero pasa el divorcio. Pero, por eso, si le traigo ese ejemplo, yo no me fui con cantidad. Una, que ellos sabían que destruía todos los argumentos. Entonces, ahí lo que yo evité fue que a él no le destruyera su presunción de inocencia. Técnicamente a mí no me tocaba probar que él era inocente, pero tampoco uno se puede quedar como convidado de cualquier piedra. Señor, usted va a ser abogado y lo peor que usted puede hacer es sentarse y que al final ya tiene que probar que su culpable y yo no lo van a condenar. Busquen su prueba. A veces no hay prueba para presentar, pero hay para discutirla, hay para desafiarla, hay que investigarla, hay que debatirla. Pero creo que va a quedar aquí, que yo hable que eso nadie me va a creer. No van a condenar, y se van a acordar de mí. Así que esa regla de valoración probatoria, esa manifestación, ese último párrafo del artículo 22, es que me tiene que tratar como inocente, me tiene que vencer el único lugar que es el juicio y quién es el que prueba. Pues, hablando un poquito ya más de dogmática jurídica, pruebas lícitas, apostadas en su momento, porque la prueba no se presenta en el momento que a mí me da la gana, y el momento procesal para presentar la prueba. Formas, señores, esto no solamente es fondo, ¿ya? Una prueba lícita. Si usted tiene que probar la propiedad de un carro, tiene que ir a una certificación de la institución original. No, que trae una copia. No, pero él lo dice. Es una copia, eso no sirve. Por pendejadas así hay gente que termina condenada por una copia. Eso no tiene que ir con fondo y forma en el derecho. El derecho no solamente responde también la forma en que tú lo ejerces, la forma en que lo ejerces. Y tienes que tener mucho cuidado con eso. De nada sirve, por ejemplo, que yo vaya a pagar a Raquel Ortega y la agarre la causa torturar a que ella confiese que me quería pagar 100 dólares para que yo la pasara, a que ella confiese eso. Porque va a decir, porque usted me torturó, esa prueba no sirve, esa prueba es lista porque fue obtenida mediante tortura. Comenzó a pegar hasta que yo hice que ella diera, yo le violé su voluntad. ¿Ya? Ella no dio autónomamente eso de forma libre y espontánea, fue coaccionada por violencia. Esa prueba no sirve. Escucha telefónica y ilegal, ya, para que le están pinchando los teléfonos amarillos y estas aplicaciones para que no están metiendo delito. Eso también uno le regresa en el carro a los maridos, eso es delito. Y el que busca encuentra, ¿no? El que busca encuentra, a veces no es nada, pero ¿qué está haciendo? Se puede hacer. Si la pelea va a ser la misma, pues ahora todo el mundo lo pica. Dice, pues, esa cosa no me la cuenta la persona, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada de eso, no me cuenta esa. Así que bueno, esa es la tercera manifestación de, señores, no es cantidad, es calidad. Es la que calidad pasa mucho. No es que pasa mucho eso. Cuando tú eres fiscal, en un momento determinado pasé por ahí. A veces tanto olvidado lo que pasé por ahí, uno no puede negar pasado. La fiscalía sí le toca, recuerden, como ellos tienen que vencer su presunción de inocencia, ellos sí les toca es aportar un montón de pruebas adicionales, porque ella, para la fiscalía no solamente probar que usted es responsable de una conducta, primero tienen que probar que la conducta pasó, que ocurrió un delito y después quién cometió ese delito. Entonces, a veces de tratar de entrar una vez, tú comienzas a escuchar un montón de
Por ejemplo, va a un juicio de corrupción contra un funcionario público, tiene que leer acta, cuándo lo nombraron, cuándo le pagaron, qué funciones tenía, tiene que traerle recursos humanos. Pero eso tiene un porqué, porque yo tengo que acreditar que esa persona era funcionario público, que tenía control, que era un funcionario de control y manejo de bienes públicos. Entonces, esas cosas son importantes para un juez porque cuando vas a ver la conducta penal, el servidor público que su traje, el derecho especulado, que es bastante complejo. Entonces, a ellos tienen una carga probatoria mayoritaria, porque tienen que acoger, tienen que probar todo lo que haya acusado y tienen que cumplir una rigurosidad bastante alta. Así que en ese sentido, ellos sí tocan aportar muchas pruebas porque recuerden que tienen que destruir la presunción de inocencia. A ti nos interesa que te prueben a veces el ilícito, porque muchas veces uno va a un juicio y sí, hasta como que mataron al Calito de afuera. Mataron al Calito, Dios tenga la gloria, lo siento por la familia, pero no fue mi cliente. Entonces la fiscalía tiene que probar que hubo un muerto, tiene que traer la autopsia de que le metieron un par de tiros y que esa persona murió por tiro, tiene que probar cuándo fue, afuera fue, quién estaba, cuáles eran las circunstancias, y después comienza entonces las pruebas que dicen que fue el representado. Pero antes de eso, como mi teoría es que el mío no fue, a mí no me interesa ni no me afecta que prueben que hubo un muerto. Porque mi teoría fue que sí, hay un muerto. Ese muerto tengo que negar y a eso lo mataron. Pero yo no fui yo. Entonces yo tengo que demostrar que no fui yo. Salvo que yo tenga una prueba que diga que yo tengo que debatir esa prueba. Tú no tienes que estar claro qué quiere hacer. A veces pasa que uno quiere demostrar que el ilícito no pasó. Esa es otra cosa. O quiere demostrar que eso no es ese delito, que es otro delito. O quiere demostrar que tenía una causa justificante. Los 32 tendría que el Código Penal. Deberían matar, que no es el libro, no es el primero. Que eso es legítima defensa, señores, y que el que la alega tiene que probar. Yo no sé si alguien, eso yo lo digo en el proceso penal, eso es el derecho penal 1, derecho penal 2. Así que si alguien que ha esa materia conmigo lo va a recordar, el que invoca legítima defensa, el que invoca simplemente responsabilidad, falsa justificación, tiene la obligación de probarlo. Ahí se invierte la carga de la prueba. Y tiene como la obligación de probar. Si yo cometo un delito porque me estoy defendiendo, yo tengo la obligación de probarlo. Ahí se invierte la carga. Para que lo sepa, artículo 32, 33, 222, 232 del Código Penal, 224, 225 del Código Procesal Penal. Pero bueno, entonces en ese escenario ya para ir terminando, pásame la otra. Ya, ¿se abre pasa? Bien, conclusiones, señores. Así como les estoy hablando de un concepto tripartita, les tengo tres conclusiones. La primera, que permite la garantía fundamental de la presunción de inocencia. Es un pilar de nuestro sistema penal, fundamental para proteger el derecho del imputado. Si tú partes pensando que una persona culpable ya no importa más nada, ya no importa más nada, ya no importa más nada porque ya es culpable, cierra, apaga y vámonos, como dicen. La presunción de inocencia junto con otros principios, porque todos son importantes y uno no es más importante que otro, están al mismo nivel. Recuerden algo, señores, los principios, los derechos fundamentales son el límite al poder del Estado. El Estado, el poder del Estado, señores, el Estado está acá arriba de nosotros. No me gusta compararlo con Dios, que es un ser todopoderoso que tiene todos los recursos para ir en contra de usted. Lo peor que usted puede encontrarse en esta vida es una batalla de sistema contra. Y lo único que nos va a ayudar a poder sobrevivir una batalla contra el Estado son los derechos fundamentales. Y para eso necesitamos un sistema judicial que son garantías de un proceso justo, como se lo vengo diciendo, asegurar que el proceso legal sea justo, que no se pongan en condena, no se impongan condenas injustas, y cuando se respeten y se garanticen los principios, los derechos fundamentales, y todos estos principios, presunción de inocencia, debido proceso, contradictorio, publicidad, señores, estas cosas, esos temas permiten que la sociedad pueda confiar en su sistema jurídico. En este momento dice que cada uno de ustedes tendrá su opinión sobre el sistema de justicia, pero tendrá su crítica, que es bueno, que es malo, y la respeto a todos. Pero nada más le dejo una pregunta. Imagínense que no tuviéramos un sistema de justicia, tuviéramos peor de lo que estamos. Gracias a Dios tenemos vacunas que medianamente podemos combatir el abuso del poder del Estado.
Y frente a esos señores, le agradezco su atención y me despido y muchas gracias. Muchas gracias, Maíster. Mantenga el micrófono, Maíster. Durante su exposición nacieron algunas interrogantes de los participantes. Y voy a meter un paréntesis rápido. Esa expresión a mí me encanta, siempre la pongo en todos mis diapositivas por todos lados. Algunos están en contra de la presunción de inocencia, a veces la mezclo en contra del garantismo. Pero todos están en contra del garantismo y la presunción de inocencia hasta que les toca ser procesados. Ahí todo el mundo se acuerda de eso. Así que, ya ahora sí, ese es un último comercial. Aplausos para el Maíster.